Buenos días, estudiantes, espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Semana 15, día 4. Vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. Conocemos las plantas representativas de nuestra región y no olvidemos cada uno de nuestros recursos. Nuestra meta de hoy, identificar una planta representativa o una muy conocida de nuestra región para describirla y clasificarla. Ahora vamos a empezar. En las actividades anteriores analizamos casos sobre la diversidad en las prácticas cotidianas de nuestro país, así como en sus manifestaciones culturales. También propusiste acciones que realizarás para conocerlas y difundirlas en un reportaje. En esta oportunidad buscarás una planta nativa o la más conocida de tu región para clasificarla de acuerdo con alguna característica y responderás a una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿Qué clase de planta es? Luego, identifica una planta. Puede ser alguna que tengas en casa, en una maceta, jardín o huerta, o que se encuentre en algún campo cercano. También puede ser una planta que tu familia haya adquirido en el mercado. Tenla a la vista. Ahora, copia en tu cuaderno o en unas hojas de reuso el siguiente cuadro. No es necesario que copies los dibujos. A continuación, observa minuciosamente la planta que has seleccionado y conforme a lo observado, anota los datos marcando con una X o un aspa, según corresponda, o respondiendo a las preguntas del cuadro. En caso de que no tengas una planta a la vista, describe lo que observas en una imagen y si conoces bien alguna planta, describe lo que recuerdes de ella. Si tienes dudas, pídele ayuda a un familiar. Este será tu cuadro 1. Muy bien, aquí observamos el cuadro Datos de la planta. Nombre de la planta que has seleccionado. Entonces, en este espacio debes anotar el nombre de la planta que seleccionaste. ¿Cómo es su tallo? Entonces debes de identificar qué tipo de tallo tiene. Si presenta un solo tallo del cual crecen ramas, es grande, duro, fibroso y de color oscuro. O también pueden ser que son varios tallos duros, fibrosos, medianos y de color oscuro, de los cuales crecen ramas. Son varios tallos, pequeños, blandos y de color verde, de los cuales se desprenden ramas. Presentan un solo tallo blando y verde que guía y se arrastra o se agarra de otra planta para trepar. Entonces observamos todo este cuadro y vamos identificando, colocando un aspa en cuál de ellas se ubica nuestra planta, de acuerdo a cómo es su tallo. Si tiene flores, marco si tiene flores o no tiene flores. Tiene hojas, voy marcando, voy observando mi planta que elegí. Si tiene hojas, ¿cómo son? ¿Cuál de ellas es? ¿Cómo son los bordes de sus hojas? Voy identificando de acuerdo a la planta que elegí. ¿Dónde crece? En el suelo. Entonces,
Lo ubico y marco con un aspa. ¿Qué otra información conoces sobre ella? Entonces, en este espacio tengo que anotar. Luego, trata de completar el cuadro de datos de tu planta con la información que tienes. También puedes ayudarte a que te apoye un familiar y así puedas completar todos los datos que requiere según el cuadro. Te informamos que los datos que te planteamos en el cuadro son importantes para describir y clasificar tus plantas. A continuación, te proponemos la pregunta de investigación de hoy. ¿Qué datos debemos conocer para describir y clasificar diversas plantas de nuestra región? Leer los datos que escribiste en el cuadro te puede ayudar a responder a la pregunta. Escribe tu respuesta en tu cuaderno o en las hojas reusables. Piensa bien antes de hacerlo. Elabora una lista de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta. Para ello debes establecer un orden. Por ejemplo, ¿qué harías primero? ¿Qué harías después? ¿O luego? Entonces debe de existir un orden. De ese modo, al realizar las acciones, podrás obtener la información que necesitas para responder a la pregunta. Ahora escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Entonces, nosotros tenemos aquí la pregunta de investigación y tú debes de escribir una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Seguimos avanzando. Tú puedes. Muy bien. Recuerda que las primeras ideas que das para responder a la pregunta de investigación son tu propuesta de solución. ¿Y qué necesitas investigar para dar una mejor respuesta y argumentos basados en evidencias o en experiencia de los expertos que estudian las plantas? A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto y clasificación de las plantas. Entonces tenemos un texto de descripción y clasificación de las plantas. Anota las formas de clasificación de las plantas y piensa en cómo podrías clasificar las plantas o la planta que seleccionaste. Debes de escribir tus ideas. Anota también las partes de la planta que podrías tomar en cuenta para describirla y escribe tus ideas. Te puede servir de guía lo siguiente. Describir, por ejemplo, cómo son sus hojas y sus flores, claro, si las tiene, en qué se usan y otras características más. Ahora observamos y leemos el presente texto, descripción y clasificación de las plantas. Cuando queremos describir una planta, generalmente empezamos por indicar a qué clase de plantas pertenece. Hay muchos criterios para clasificar a las plantas. Por ejemplo, cómo es su tallo, el lugar donde crece, si tiene flores o también puede ser las formas de su hoja. Entonces, aquí tenemos cuando nosotros clasificamos por su tallo. Entonces, se puede decir que es un árbol o puede ser un arbusto, hierba como la manzanilla, el culantro
o es una planta guiadora como el zapallo. Entonces, que necesita trepar o agarrarse de algo para continuar con su crecimiento. Y luego tenemos de acuerdo con el lugar donde vive. Una planta puede ser terrestre o epífita o también acuática. Cuando llamamos acuática, quiere decir que la planta crece en el agua. O epífita, la planta crece sobre otra planta. Y bueno, la terrestre, cuando crece en el suelo. Y también podemos clasificar si tienen flores o no tiene flores. O las hojas, las formas de las hojas. Entonces, lees el presente texto y así para que te puedas ayudar en los trabajos o actividades que vamos a realizar. Ahora, nosotros tenemos que observar. ¿Tienes algunas ideas más sobre cómo puedes describir y clasificar las plantas? Vuelve a observar tu planta, es decir, la planta que elegiste, y descríbela marcando un aspa en el siguiente cuadro que toma al tallo como criterio de clasificación. Escribe o haz un dibujo para responder el por qué. Este será tu cuadro número 2. Entonces tenemos el cuadro número 2. Cuadro de descripción y clasificación de una planta. Aquí debes de anotar el nombre de la planta que elegiste. Y luego hace la descripción correspondiente. ¿Cómo se clasifica por su tallo? Si es árbol, arbusto, hierba o es una planta guiadora. ¿Y por qué determinas que es uno de estos tipos de planta? Entonces, anotas aquí, escribes o realizas una pequeña explicación. Si tiene hojas, ¿cómo son? Son hojas simples, que tienen una sola hojita, o también puede ser que tenga hojas compuestas, ¿no? Entonces, vas identificando una de ellas, marcas. Bien puede tener hojas simples u hojas compuestas. Ahora, en caso de los bordes, son bordes rectos, ondulados, cerrados o dentados. ¿Y por qué crees que marcaste uno de estos tipos de borde? Entonces vas haciendo una pequeña explicación. O puede ser también que tiene bordes doble, cerrulados, dentados o doble denticulados. ¿Ves? Entonces, uno de ellos debes de marcar. ¿Dónde crece? Terrestre, acuático o epífita. ¿Por qué? Siempre el por qué. Esto es la justificación o la explicación. ¿Tiene flores? Marcas si tiene flores o no tiene flores. ¿Cómo se usa? Es decir, si lo utilizan como medicinal, comestible o puede ser en otro uso. Y lo indicas en qué. Justificando, ¿no? Y si tienes alguna otra información sobre la planta, lo escribes en este espacio. Para ayudarte en la descripción y clasificación de tu planta, te contamos cómo lo hizo una niña llamada Juanita. Juanita escogió un rosal, es decir, una rosa, una planta que su mamá tiene en su jardín. La eligió porque es muy conocida en el lugar donde vive. Ella ha llenado así el cuadro. Nombre de la planta. Entonces tenemos aquí cuadro de descripción y clasificación de una planta.
Nombre de la planta, rosal. ¿Cómo se clasifica por su tallo? Arbusto lo puso y acá lo ha justificado. ¿Por qué? Porque tiene varios tallos. Los tallos son duros y fibrosos y la corteza es de color oscuro. Entonces hace una pequeña descripción. Si tiene hojas, ¿cómo son? Simples, compuestas. Ella ha determinado que son compuestas, porque es una hoja con una yema y está dividida en 5 foliolos, ¿ve? Entonces, incluso lo dibujó. También tú puedes dibujarlo. En caso de los bordes, lo marcó en bordes cerrados. Y aquí también se observa un gráfico. ¿Por qué? Dice, porque su borde parece un serrucho. Entonces, debemos de leer el texto, subrayar, identificar de acuerdo a la planta que elegiste. ¿Dónde crece? Terrestre. Como estaba hablando de la rosa, es una planta que crece en el suelo, ¿no? No es acuática ni tampoco epífita. Y va explicando o describiendo. ¿Tiene flores? Cierto, sí tiene flores la rosa, ¿no? Entonces acá también continúa. Porque tiene flores que se llaman rosas, ¿ve? ¿Cómo se usa? Va marcando, ella lo ha puesto en otro uso. Porque en mi casa, mi mamá corta las rosas y las pone en un florero. Entonces, cada uno va identificando de acuerdo a lo que le da el uso o de acuerdo a lo que conoce, si es medicinal, comestible o también tiene otros usos. ¿Cómo se clasifica por su tallo? Entonces van mencionando de acuerdo a la planta que elegiste. Entonces este cuadro te va a ayudar a desarrollar el cuadro 2 o la actividad 2. Ya tienes nuevas ideas sobre las plantas. Puedes describir también la tuya. Para completar tu investigación, escribe oraciones simples en las que combines los criterios usados en el cuadro de descripción y clasificación de una planta. Empieza tu descripción. Por la clase de planta que es. Para ayudarte, te seguimos contando cómo hizo Juanita este ejercicio. Juanita describió su rosal así. El rosal es un arbusto porque tiene varios tallos duros y fibrosos. Es terrestre y tiene hojas compuestas con una sola yema en la axila, de la que brota la hoja. La hoja está dividida en 5 foliolos que tienen borde cerrado. Tiene flores que se llaman rosas. Se usan como adorno. El Día de la Madre regalamos un ramito de rosas rojas a las mamás. No es nativo del Perú. Se cree que es de China. Entonces aquí tenemos una información y una pequeña descripción, al cual también tú debes de hacer una descripción, pero de la planta que elegiste. Juanita ha presentado además una foto de una hoja de su rosal. Así como Juanita ha clasificado y descrito una planta que ella conoce, puedes hacer lo mismo con la planta que escogiste y también con alguna planta representativa de tu región. Ahora ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación.
¿Qué datos debemos conocer para describir y clasificar las plantas de nuestra diversidad regional? Escribe tu respuesta. No te olvides de escribir 1 o 2 argumentos con los que se sustenta. Entonces, debes de escribir 1 o 2 argumentos sustentando a la pregunta de investigación. Con esta actividad has podido hacer lo siguiente: conocer las características que forman parte de la información necesaria para clasificar y describir las plantas. Identificar la información que se necesita para conocer mejor las plantas. ¿Cómo es su tallo? Según esta característica se puede identificar si la planta es un árbol, como el molle, un arbusto como la cantuta, una hierba como la manzanilla o el culantro, o una planta guiadora como el zapallo. ¿Tiene flores como el rosal o no las tiene como el helecho? ¿Tiene hojas como el rosal o no las tiene como la tuna, que tiene hojas como las conoces y tiene espinas? ¿Dónde vive la planta? Según este criterio, puede ser terrestre como el rosal, acuática como la totora o epífita como algunas orquídeas. Felicitaciones, has realizado la actividad que te hemos propuesto. Si la has trabajado bien, estamos seguros de que hoy habrás logrado aprender bastante. Si es así, este aprendizaje te servirá para mejorar tu forma de ver tu región como una nueva idea. La región también un espacio geográfico que tiene una gran diversidad de plantas, que incluye muchas plantas representativas para tomar en cuenta en nuestra vida diaria y conocerlas mejor. Con tu familia, organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las plantas. Para ello, realiza lo siguiente: revisa tus anotaciones y los 2 cuadros que elaboraste sobre la planta que escogiste de la flora de tu región. Sabemos que cuando hablamos de fauna, hablamos de todos los animales. Si hablamos de flora, estamos hablando de las plantas. Muy bien. Así como la descripción que has hecho de ella, te servirá para que presentes la información a las personas de tu entorno. Comenta con tus familiares la importancia de conocer los cuadros que has hecho como un instrumento para registrar información y darla a conocer a otros. Muy bien, esa ficha debes de guardar, adjuntar y así para agregar como información para tu reportaje. Reflexiona. ¿Qué aprendiste hoy? Te invitamos también a responder las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Las superaste? ¿Cómo hiciste para superarlas? Muy bien, estudiantes, se cuidan. Buen día.